Muy buenas noches, continuamos con las transmisiones que hacemos todas las noches del Catecismo del Padre José de Arp, que es este Catecismo Doctrina Cristiana Curso Superior que estamos manejando precisamente todos los días para seguir avanzando en los temas que nos interesan de catequesis. Bueno, vamos a invocar al Espíritu Santo, ¿verdad? Para pedirle que pues nos ayude a entender la palabra de Dios, y los que lo vean ya sea en vivo, aunque es un poco tarde hoy, o bien diferido, ya lo puedan analizar después con calma. Bueno, pues vamos a analizar entonces lo que es la tradición, que es una de las dos partes de la fuente de la fe. Como ayer dijimos, la primera fuente de la fe son las Sagradas Escrituras y la segunda pues es la tradición que vamos a ver el día de hoy. Vamos a invocar al Espíritu Santo y decimos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios. Bueno, vamos a analizar acerca de la tradición todas las noches. Transmitimos a eso de las 10 de la noche, pero bueno, y se nos hizo por cuestiones familiares un poco más tarde, ¿verdad? Bueno, nos dice aquí sobre la tradición, dice: ¿qué se entiende por tradición? Y dice: por tradición se entiende todas aquellas verdades reveladas que, sin estar escritas en los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, se han venido transmitiendo hasta nosotros de siglo en siglo. Esta es la tradición en un sentido más estricto, pero también se usa la palabra en un sentido más lato para designar todas las verdades reveladas por Jesucristo y los apóstoles entregaron a la iglesia. En ellas se propagan de generación en generación. ¿Qué son precisamente lo que aquí mencionan como la tradición? Es decir, nuestra fe se basa no solamente en las Sagradas Escrituras, sino en la tradición, en lo que es el conocimiento, por ejemplo, de los santos padres a través de la iglesia, el conocimiento de lo que son los papas, ¿verdad? Las encíclicas que ellos escriben. También es parte de la tradición las devociones, por ejemplo, patronales que existen en cada parroquia. También la vida de los santos. Cuestiones interesantes como, por ejemplo, ciertas advocaciones marianas, ¿verdad?, que van apareciendo a través de la historia y que no están en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, pero que están aprobadas por la Iglesia, ¿verdad? Prácticamente todas, la mayoría de ellas. Por ejemplo, el Señor de la Divina Misericordia, del Sagrado Corazón. Entonces, todo esto es parte de la tradición. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver el por qué. Nos dice la 18. No recibieron los apóstoles todo lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo, y dice: los apóstoles no escribieron ni todo lo que hizo, ni todo lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Por eso amonestaba ya San Pablo a los primeros cristianos diciéndoles: así que, hermanos míos, estad firmes en la fe y mantener las tradiciones que habéis aprendido, ora por medio de la predicación, ora por carta nuestra. Segunda Tesalonicenses. Y San Juan dice, esto es interesantísimo, dice: muchas otras cosas hay que hizo Jesús, que si se escribieran una por una, me parece que no cabrían en el mundo los libros que se habrían de escribir. Juan en capítulo 23, versículo 25. Vean qué interesante está esto. Lo que vimos acerca del Nuevo Testamento, que como ya dijimos nos explica o nos narra la vida de Jesucristo, los 4 evangelios, pues como aquí mismo nos los dice San Marcos, pues, San Juan, pues no es suficiente. O sea, Jesucristo hizo muchísimas más cosas en su vida terrenal. Y como dijimos, desde Jesucristo hasta nuestra época actual, pues hay muchísimas cosas, tradiciones, el rezo del Santo Rosario, por ejemplo. Aunque no aparece propiamente el rosario en las Sagradas Escrituras, sabemos que gran parte de lo que dice cuando leemos o cuando rezamos el Ave María está en las Sagradas Escrituras. Sabemos que es parte también de la tradición de la Iglesia
que en el caso del Santo Rosario, a través de los santos, como por ejemplo del Padre Pío, que lo acabamos de festejar el día de hoy, bueno, ya no es sábado, pero el día sábado anterior, pues él decía que el rosario es el arma del cristiano, ¿verdad? Entonces todos estos elementos son parte de la tradición, que al ser parte de la iglesia y como el Espíritu Santo, Jesucristo dijo que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros todo el tiempo, entonces sin duda alguna que toda la tradición también es parte de las enseñanzas de Jesucristo. Luego nos dice el 19, ¿por qué no escribieron los apóstoles por lo menos todo lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo? Dice, nuestro Señor quiso que su doctrina se conservase y propagase principalmente por medio de la predicación. Es decir, lo que no se dijo en las Escrituras, pues se ha dicho a través de la tradición de la Iglesia. Dice, escribir, sino predicar el Evangelio en todas las criaturas, está en San Marcos 16:15. Dice, si Jesucristo hubiera querido que su doctrina se conservara y propagase solo con la lectura de la Biblia, ¿por qué no escribió entonces él mismo? Porque no lo escribió él mismo. ¿Por qué? Aquí nos dice, ¿por qué no escribieron todos los apóstoles, sino solo algunos? Y esto después de transcurridos muchos años y cuando se les ofreció la ocasión. Claro, porque él quería que se fuera enriqueciendo después todo a través de lo que es precisamente la tradición. Y un ejemplo bíblico precisamente de la tradición, pues sin duda alguna de las primeras tradiciones, pues están en los Hechos de los Apóstoles, porque ahí narra precisamente las Sagradas Escrituras cómo eran las primeras comunidades, ¿verdad? Es decir, después de Jesucristo, cómo se iban desarrollando las primeras comunidades y tantas cartas que hay después de los evangelios, también es parte precisamente de cómo se empezaba a vivir al inicio del cristianismo lo que es la tradición. Luego en el número 20 nos dice, ¿cómo se propagó la tradición? La tradición se propagó parte de palabra y por la enseñanza oral. Así al principio, ¿verdad? Se iba enseñando la predicación, la palabra de Dios, de boca en boca, como se dice, parte por las leyes y usos de la iglesia y los escritos de los santos padres. La doctrina unánime de los santos padres ha de considerarse como la doctrina de Jesucristo y de los apóstoles. Por eso, jamás se nos es lícito apartarnos de ella. O sea, insiste aquí en este catecismo que es importante hablar precisamente de esto, hablar acerca de lo que es la tradición de la iglesia. Y aquí nos dice, llámense padres de la iglesia o santos padres, aquellos varones insignes en ciencia y piedad que vivieron en los primeros siglos del cristianismo e ilustraron a la iglesia con su predicación y en especial con sus admirables escritos. Y aquí hay algunos ejemplos, nos dice por ejemplo San Basilio, San Atanasio, San Gregorio, de San Juan Crisóstomo, entre los latinos San Gregorio Magno, San Ambrosio, San Agustín y San Jerónimo, estos lógicamente más recientemente. Y en el 21 para terminar nos dice, con que no basta creer únicamente lo que se contiene en las Sagradas Escrituras, y dice no, es necesario creer la tradición de la misma manera que creemos lo que se contiene en las Sagradas Escrituras, porque también la tradición es revelada por Dios. Entonces, haciendo un análisis como hacemos al final, pues nuestra fe está, como ya dijimos ayer y estamos diciendo hoy, está relacionada a las Sagradas Escrituras, que es el elemento fundamental, y también está relacionada a la tradición de la iglesia. Repito, ejemplos actuales de tradición, pues a lo mejor un poco más recientes, pues a lo mejor advocaciones marianas, la divina misericordia, en fin, muchísimos elementos que complementan nuestra fe y nuestra doctrina católica. ¿Por qué tenemos que creer en ello? Pues tenemos que creer en ello principalmente porque el magisterio de la iglesia está regido precisamente, fundado por Jesucristo, y otra parte importante es que está asistida por el Espíritu Santo. Es decir, en todo lo que son cuestiones de fe, cuestiones de dogmas, por ejemplo, es el Espíritu Santo y la iglesia infalibles. Si alguien, por ejemplo, dentro de la iglesia pudiera hacer algún comentario, ¿verdad?, no doctrinal o algún comentario que no sea algo que se presente a nivel mundial, bueno, pudiera haber alguna especie de error, pero no.
Cuando se hace, por ejemplo, un concilio, cuando se elige a un papa, por ejemplo, cuando se hace algo, está asistida la iglesia precisamente porque es la iglesia universal, el Santo Padre, por ejemplo, está asistida la iglesia. ¿A qué me refiero? Que a lo mejor, no sé, a lo mejor un papa puede hacer un comentario de alguna situación, pero en el momento en que está hablando ya de cuestiones doctrinales, de cuestiones de fe a nivel universal, está asistido por el Espíritu Santo y es infalible, así nos los enseña la doctrina y la fe de la iglesia. Por eso es que nosotros tenemos que creer todas las cosas que nos va enseñando la iglesia, que no es algo que sea tan sencillo. Por ejemplo, para reconocer una aparición mariana, no es enseguida, es decir, no es porque alguien diga, que se me apareció la Virgen, la Santísima Virgen María, no. No es aceptado por la iglesia hasta que se hace una serie de estudios y después a veces de muchos años la iglesia acepta eso. O por ejemplo un milagro, ¿verdad? Porque sabemos que en el caso de los santos, ¿verdad? Para que una persona sea beato, después sea, primero sea, para que sea beato, para que llegue a ser santo, pero antes de ser beato recibe, no me acuerdo ahorita el nombre, son diferentes, lo vamos a ver más adelante, son diferentes niveles, ¿verdad?, que va a ir siguiendo, pero en cada uno de esos niveles, por ejemplo, para ser beato, se tiene que comprobar un milagro. También para ser santo se tiene que comprobar un milagro. Esto quiere decir que la iglesia no va a hacer este proceso de una manera inmediata, no, realiza muchos estudios, realiza investigaciones para poder decir, ya me acordé, se llama primero venerable. El primero es una persona que se considera venerable, o sea, alguien especial para la iglesia. Después ya pasa a ser un beato, cuando se comprueba algún milagro, y ya después se le maneja como santo, ¿verdad? Entonces, todo lo que nos enseña el magisterio, todo lo que es la tradición, es parte inspirada del Espíritu Santo. Por eso nuestra fe. Mañana vamos a ver lo que es regla de fe, que es muy interesante para seguir avanzando con estos temas. Y como siempre te he dicho, ¿verdad? Una disculpa que hoy lo transmitimos ya muy tarde, pero con mucho gusto voy a tratar todos los días de transmitir para que si no lo puedes ver en vivo, los vea aunque sea diferido. Y lo importante acá que es que nuestra fe siga sostenida, que nosotros cada día aprendamos más de Dios, porque a eso estamos llamados. Empezamos con el primer tema, que nuestro fin último es alcanzar la salvación y nuestro fin próximo es buscar los medios para alcanzar el fin último. Es decir, hacer nuestra vida lo más adecuada o lo más, como más quisiera Dios, ¿verdad? Que vivamos para que un día alcancemos la salvación. Que el Señor te bendiga y ánimo, no nos desanimemos por las situaciones de la vida, por los problemas personales, familiares, etcétera. Ciertamente, los problemas vienen y van. Algunos son más complicados que otros, pero siempre tenemos que tomar en cuenta a pedir a Jesús que nos ayude, que nos dé la fuerza, y Él sabrá por qué a veces se nos permite o suceden ciertas cosas, ¿verdad? Es importante, por lo tanto, como hicimos al principio de la oración, siempre hacer una oración al Espíritu Santo y pedir el discernimiento para saber qué es lo que nos conviene hacer en cada situación y en cada momento. Que el Señor les bendiga, nos bendiga a todos. Nos vemos mañana con el siguiente tema. Hasta luego, hasta mañana. Gracias.